La dominación española de Italia, que quedó establecida definitivamente en 1539, duró hasta que terminaron las guerras de Luis XIV. A la brillante actividad intelectual del Renacimiento sucedió un periodo de profundo reposo, durante el cual los jesuitas, la Inquisición y el Índice se combinaron para sofocar el libre movimiento de la inteligencia y reducirla al molde católico. La vida se tornó más tranquila y decorosa. La hipocresía reemplazó a la desvergüenza. La parada abierta del vicio o del ateísmo se hizo peligrosa y por lo tanto pasó de moda. Se produjo una conjunción de todos los elementos virtuosos de la sociedad italiana para la reforma de la Iglesia de Roma. Solo entre un pequeño círculo de intelectuales napolitanos y en la República de Venecia, que mantenía su independencia respecto de España y tenía al Papa al alcance de su mano, quedaba alguna supervivencia de la primitiva libertad de pensamiento y de palabra que había hecho de Italia la preceptora de Europa en la época anterior. Los italianos se burlaban de sus fuertes y solemnes señores, se encogían de hombros y, relevados por aquellos útiles extranjeros de las cargas del gobierno y de la guerra, obedecían agradecidos. En los términos del arreglo familiar hecho por Carlos y por Clemente en 1529, se comprendía la restauración de los Medici en Florencia. La empresa se llevó a cabo el año siguiente. La ciudad fue sitiada por un gran ejército imperial mandado por el príncipe de Orange. Se tomó después de una brillante defensa. Fue despojada de su república y obligada a someterse a Alessandro dei Medici, el hijo bastardo de una mujer mulata. En los anales europeos, la caída de una república italiana que había sido de corta vida puede ser de poca trascendencia, pero las circunstancias dieron al eclipse de las libertades republicanas de Florencia una especial significación. La ciudad era la capital del genio italiano. La república, que fue la creación del entusiasmo de un profeta, había despertado las esperanzas de una serie de historiadores nativos, cuyas páginas solemnes todavía inflamaban el ardor clásico. Sus muros fueron defendidos por Miguel Ángel, su territorio por una milicia patriótica que realizaba el sueño de Maquiavelo y, si hubiese sobrevivido, hubiera podido enseñar al pueblo italiano la lección de propia suficiencia que sólo ella le hubiera podido proporcionar: la seguridad, la unidad y el respeto de sí mismo. Pero la ciudad cayó, y es de notar que una de las causas de su entrega fue la traición de un condottiere italiano, de Perugia, a cuya asistencia se había acudido imprudentemente. Capítulo 11. Calvinismo. La influencia de Lutero en la humanidad no se limitó al área germánica y escandinava, que quedó ganada permanentemente para la Iglesia luterana, sino que penetró en todas partes. Era cierto que el mundo había seguido caminos equivocados por espacio de más de 1000 años, que el pontificado era una impostura, que la santidad especial del sacerdocio era una ficción y que los ritos, las ceremonias y las instituciones entretejidas con la vida familiar de Europa eran innecesarios y hasta dañosos. Solo la más oscura indiferencia podía dejar de saltar ante aquel mensaje. Las opiniones podían diferir en cuanto a su valor. Algunos podían creerlo excelente, otros pernicioso, pero nadie podía negar su interés. Polacos, checos, magiares lo asimilaron. Los mercaderes españoles lo llevaban en pequeños volúmenes en cuarto por los caminos de la meseta para que fuese traducido en la prosa castellana. Los teólogos de Cambridge lo discutían, los libreros de Oxford lo vendían, en París era traído y llevado en las propias narices de los doctores de la Sorbona. Si Erasmo despertaba la gran curiosidad como ningún otro hombre de la época, fue Lutero quien inició la gran rebelión. En Suiza y Francia, en Escocia e Inglaterra, países en que la reforma asumió una forma distinta del molde luterano, fue él quien sembró la semilla y preparó el terreno. Ulrico Zwinglio caminó demasiado deprisa, intentó mediante un embargo comercial obligar a los 5 cantones católicos de la Suiza oriental a admitir la enseñanza evangélica que había encontrado favor en Zürich y en Berna, y pagó su temeridad en el sangriento campo de batalla de Kappel, 11 de octubre de 1531. Con su muerte de soldado, Zürich perdió su preeminencia en el movimiento reformador suizo. En la parte oriental de Suiza, que era predominantemente alemana por la raza y por la lengua, la vieja religión recobró su ascendiente. Los resultados de esta corta guerra de 6 semanas nunca fueron alterados. Lo que al fin de la lucha era católico, todavía hoy lo es. El sueño de Zwinglio de que la fe evangélica se extendiese por toda la Confederación
que la democracia reemplazase en todas partes a la oligarquía y de que Berna y Zürich adquiriesen la influencia decisiva en los negocios de la Confederación, como correspondía a su población, se desvaneció. El mejor dotado y más atractivo de los reformadores, aunque en su moral privada no estuviese exento de defectos, fracasó por haber estimado en poco a los ardientes campeones rurales de la Virgen y de los Santos, cuyas cabañas de madera estaban dispersas entre los pastos y los bosques alpinos y alejadas de las herejías de los habitantes de las ciudades. La dirección del movimiento reformador suizo pasó a Berna y luego a una ciudad, la de Ginebra, que estaba fuera de la Confederación Suiza y que no contaba más que con 13.000 habitantes, pero que estaba destinada, en parte por su posición geográfica, pues se hallaba situada en los confines de 4 naciones, y más aún por su asociación con el que había de convertirse en uno de los grandes jefes religiosos del mundo, a llegar a ser la capital del protestantismo occidental y el principal refugio de las minorías perseguidas de aquella fe. Por espacio de 30 años, Ginebra luchó para independizarse del duque de Saboya y de su obispo príncipe. La lucha participó de la dureza de una guerra civil. Los del partido episcopal fueron calificados de mamelucos por sus adversarios. Los del Partido de la Libertad fueron conocidos como los Eidgenossen, los confederados, o más literalmente, los compañeros en el juramento, nombre que en su forma francesa de hugonotes estuvo pronto destinado a ser oído en toda Europa. Pero al fin, octubre de 1536, con la ayuda de la protestante Berna, Ginebra consiguió su libertad y estuvo dispuesta a dar albergue a ciertos misioneros franceses que, con el apoyo de los berneses, difundían la enseñanza evangélica por el país de Vaud. De ellos, ninguno era tan eficaz como el vehemente Guillermo Farel, y cuyas instancias un joven escolar francés que viajaba por Ginebra por asuntos particulares se decidió a detenerse allí y a cambiar una vida de estudio por otra de activo ministerio. El joven escolar era Jean Calvino, hijo de un notario público nacido en Noyon, en Picardía, en 1509, y ya famoso, aunque solo tenía 27 años, por 3 notables publicaciones: un erudito comentario del Tratado de Séneca, de Clementia, un discurso académico tan lleno de entusiasmo evangélico que le obligó a marchar precipitadamente de París, y una introducción al estudio de la Biblia titulado Christianae Religionis Institutio, publicado en Basilea y dedicado al rey Francisco I. Nadie podía parecerse menos a Martín Lutero que aquel estudioso y bien educado francés de la clase media superior, que nunca se sentía tan a sus anchas como entre hombres y mujeres de noble cuna, y que había asimilado cuanto París podía darle en humanidades u Orleans y Bourges en leyes. Nada había en Calvino que recordase la enorme fuerza física de Lutero, su alegría y su espíritu agudo, su grosería y su buen humor, su vena salvaje de fantasía y su sombrío escolasticismo, su ingenua superstición campesina y su mórbida autocrítica. El francés era tranquilo y reservado, lúcido en el pensamiento y en la expresión, siempre superior, a causa de su pronta erudición patrística y bíblica, a aquellos con los que se veía obligado a entablar controversia, y poseía la gran ventaja que tienen los hombres que han encontrado su camino hacia convicciones firmes, sin cicatrices visibles de conflictos interiores. Una firme simplicidad en el proceso de su pensamiento le dio la fuerza de penetrar en las interioridades de inteligencias más laxas y menos seguras de sí mismas. Se le puede llamar atleta intelectual o santo sin sentimentalismos o simplemente director nato de conciencias. Su obra consistió en hacer de Ginebra una república evangélica y en dirigir el partido reformador en Francia. En relación con su influencia en este último país, Renan dice que Calvino tuvo éxito en una época y en un lugar preparados para una reacción hacia el cristianismo, simplemente porque era el hombre más cristiano de su generación. Esto es exacto, en buena parte, pero no es toda la verdad. Calvino era un cristiano. Su vida privada era sencilla y austera. Sus pasiones estaban dominadas. Los objetivos que perseguía eran elevados. Toda su fuerza física e intelectual se empleaba en tratar de volver al mundo la cristiandad de los 3 primeros siglos, de la que se había construido una imagen convincente con su actividad tranquila, ardiente e intelectual. Su correspondencia era enorme, y desde su hogar adoptivo en Ginebra dispensaba consejos espirituales a todas las congregaciones de hugonotes de Francia.
fortificaba al que duda, expoliaba al indolente, animaba al deprimido, censuraba al apóstata, pero ni su piedad cristiana ni la inflexible energía de su pluma le hubieran convertido en una potencia en Francia si no hubiera sido porque poseía la estructura lógica, la claridad y gracia de la frase, la concisión en expresarse y el sentido de la medida que sólo ellos abren para un intelectual francés los oídos de sus compatriotas. Vuestra serenidad, escribía el embajador veneciano al Dux en 1561, creerá difícilmente la influencia y el poder que ha llegado a tener en este reino el principal ministro de Ginebra, de nombre Calvino, un francés natural de Picardía. Es hombre de extraordinaria autoridad, el cual, por su manera de vivir, por sus doctrinas y por sus escritos, sobresale como superior a todos los demás, y la influencia de Calvino, el hombre, estaba apoyada en el singular prestigio de Ginebra, una ciudad en la que los magistrados eran escogidos por el pueblo y los ministros por su grey, en donde no había iglesia ni aristocracia privilegiada, sino que todos eran iguales ante la ley y ante los ojos de Dios. El editor de Séneca era un estoico, como su maestro, que creía que la virtud debía practicarse por sí misma y sin pensar en futuras recompensas o castigo. Este ideal estoico, transformado por la enseñanza de los evangelios, se hallaba en el corazón de la religión calvinista. Ni siquiera su influencia moral fue debilitada por aquella doctrina de la predestinación, que implica que algunos han sido llamados de antemano a la vida eterna y otros a eterna condenación, que Calvino no había podido hallar en los evangelios, pero que deducía de las enseñanzas de Pablo y de Agustín. Entre los pueblos europeos nadie fue más decidido en la práctica de la religión, ni más inflexible en perseguir la prosperidad que los que profesaban una doctrina que parecía invalidar todos los esfuerzos humanos e invitar a una vida de apatía y comodidad. Excepto durante un periodo de 3 años, 1538-1541, Calvino vivió en Ginebra desde 1536 hasta su muerte en 1564. Allí construyó un nuevo tipo de Estado democrático que ejerció una gran influencia sobre los espíritus y sobre la estructura de las iglesias reformadas de todo el mundo. La clave de su organización era el descubrimiento de que, durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, los indignos eran excluidos de la mesa de la comunión. Calvino decidió resucitar aquella antigua disciplina y reservar el supremo privilegio de la Iglesia a fieles de piedad bien demostrada. No le apartó de su propósito que esta finalidad no podía alcanzarse sin una minuciosa e irritante inspección de la vida privada. Favorecía un estado de cosas en el que los pastores y los seglares debían sujetarse a un riguroso control, y aunque era contra sus principios invocar el poder secular en ayuda de la disciplina espiritual, le satisfacía que en Ginebra el fuerte brazo del magistrado prestase asistencia a la Iglesia. ¿Qué sacrificio no estaba justificado para devolver la piedad a la tierra? Así, un Consejo Supremo, en parte seglar y en parte eclesiástico, fue establecido en Ginebra para imponer un castigo de penalidades a la laxitud de la conducta privada o de las creencias. El adulterio, la blasfemia o la herejía se castigaban con la muerte. Aquel gobierno sombrío, censor e inquisitorial, al ser tomado como modelo en otros países, fue fuente de muchos dolores y de mucha crueldad en el Nuevo Mundo, lo mismo que en el Viejo. En Ginebra condujo a quemar a Servet, el unitario, con la asistencia y la aprobación del propio Calvino. Estos males incontrovertibles deben ser contrastados con el valor que tuvo para Europa un nuevo tipo de sociedad religiosa que, a diferencia de la Iglesia luterana, era independiente del favor principesco. Con el sistema establecido por Calvino, cada iglesia se gobernaba mediante un cuerpo electivo de ancianos seglares y de diáconos. Resultaron 2 importantes consecuencias. La primera fue la íntima asociación del calvinismo y una general educación teológica. La segunda, que el calvinismo, en contraste con la iglesia luterana, no vio nunca secas sus fuentes cuando se agotó el impulso original. El visitante de cualquier escuela dominical galesa puede comprobar todavía hoy cuán vital es su credo y cuán íntimamente está relacionado con la educación popular por medio de la Biblia. En buena parte, la grandeza de Calvino consiste en que no solo fue la figura central de un amplio movimiento europeo, sino en que trabajó intensivamente en el estrecho círculo de Ginebra, contra viento y marea, convirtió aquella ciudad en la alta escuela de la religión reformada. Durante largo tiempo se dedicó a la enseñanza bíblica. En una carta que
de despedida que dirigió a los ministros de la región de Ginebra, se alababa de que jamás había tergiversado un texto de la Escritura y por sus esfuerzos la ciudad no solo se convirtió en un centro urbano culto, sino que muy particularmente después de la organización de la universidad en 1559 vino a ser el campo de adiestramiento de los ministros protestantes o hugonotes. Calvino había encontrado una Ginebra turbulenta, dividida, incómoda, inmoral, hizo de ella una Esparta protestante, la convirtió en el alma de cuanto había de forzado, devoto y, debe añadirse también, de ferozmente intolerante en el movimiento evangélico de la época. De todas las formas que asumió la reforma protestante, el calvinismo ha sido la más trascendental en sus objetivos y la más profunda en su influencia. Hizo la Iglesia protestante en Francia, modeló la República Holandesa, fue aceptado como religión nacional de Escocia. Antes de la muerte de Calvino, su credo había sido adoptado en los cantones protestantes de la Suiza Oriental, en el Palatinado y por la mayoría de los húngaros que habían roto con Roma. Hasta en Inglaterra, en donde tuvo que luchar con una abrumadora corriente de sentimiento conservador, ejerció su influencia sobre los 39 artículos que constituyeron el credo oficial de la Iglesia Nacional, de manera que la propia Isabel, aunque simpatizaba muy poco con el espíritu de Ginebra, cuando fue excomulgada lo fue como calvinista. Luego, aunque por poco tiempo, bajo el Parlamento Largo y por la fuerza de las armas más que por una transformación del sentimiento nacional, el calvinismo se convirtió en una fuerza predominante en la política inglesa. Con la Restauración volvió a pasar a segundo término, convirtiéndose en un elemento menor, pero en ningún caso negligible, de la conciencia religiosa del país. Pero si Ginebra se compaginaba mal con la alegre corte de Carlos II, fue precisamente el modelo para las colonias del litoral norteamericano. Allí, ya desde el viaje del Mayflower en 1621 y muy particularmente en las colinas de Nueva Inglaterra, ha ejercido siempre una profunda influencia en la Iglesia y en el Estado, hasta las décadas medias del siglo XIX. Frente a sus enseñanzas ásperas y sombrías, el optimismo razonado de los pragmatistas que exaltan la actividad práctica y el extremo optimismo de la Christian Science que niegan la realidad del dolor y del mal, representan reacciones distintas y características.